Hola chicos, en este video veremos los enlaces químicos. Empezaremos con los iónicos. El enlace iónico es cuando se une un metal más un no metal. Acá tenemos un ejemplo, el óxido de magnesio. El magnesio será un metal con número de valencia, con número de oxidación más 2. Y el oxígeno es un no metal con número de oxidación menos 2. Entonces, para que un compuesto sea estable, tiene que tener cargas neutras. ¿Qué quiere decir esto? Que la valencia de ambos elementos debe de dar igual a 0. Por ejemplo, menos 2 más 2 es igual a 0. Quiere decir que nuestra formulación está adecuada porque tiene una valencia neutra. Los enlaces iónicos son enlaces donde el metal dona sus electrones, en este caso acá, el metal dona sus electrones al elemento de no metal, en el oxígeno, y ya el oxígeno tiene sus 8 electrones alrededor de su última capa y ya se convierte en un catión, que habíamos visto que catión es una partícula que tiene una carga positiva, y se convierte en un anión, que es una partícula de carga negativa. Así observamos que el oxígeno es más electronegativo que el magnesio al momento de unirse. El otro enlace es el enlace covalente. Acá observamos que es cuando un no metal se une más otro no metal. En la tabla periódica observamos que en la parte de acá se hace una escalerita y estos elementos son los no metales. Entonces estos se unen entre ellos y forman los enlaces covalentes. Este tipo de enlaces son más débiles y son de distintos tipos. Hay 3 tipos. Un ejemplo de ellos es el dióxido de carbono. Acá, por ejemplo, es un enlace covalente coordinado. Ahorita vamos a ver por qué. En el ejemplo tenemos el dióxido de carbono. Acá sería un enlace covalente coordinado porque utiliza el oxígeno que está de un lado y del otro, tiene 6 electrones en su última capa y utiliza los 2 electrones del carbono para completar la regla del octeto, es decir, sus 8 electrones alrededor de su última capa. De igual forma, de este lado, el carbono cede sus electrones para que el oxígeno quede con su orbital completo, formando la regla del octeto, como ya vamos a ver. Bueno, pero este es un tipo de enlace. Hay otros 3 tipos de enlace covalente, en los cuales ya habíamos visto que comparten sus electrones. Esa es digamos que es la cualidad de estos enlaces. Hay enlaces covalentes polares, no polares y coordinados, como habíamos visto en el ejemplo. Acá pues su nombre lo dice. En el enlace polar es cuando dos elementos se unen, pero uno es positivo y otro negativo. En los enlaces covalentes polares, un ejemplo de ello sería el agua. El electronegativo sería el oxígeno, que tendría valencia 2, y ya el hidrógeno se vuelve positivo, pero como son 2 elementos, entonces forma 2 más 2 menos 2 igual a 0, entonces es una formulación adecuada. Pero entonces el agua tiene un enlace covalente polar porque tiene un polo positivo y un polo negativo. El otro enlace covalente sería el no polar. Acá es cuando elementos de la misma naturaleza, es decir, del mismo elemento, se unen. Por ejemplo, el hidrógeno. Hay varios elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que se unen a sí mismos con elementos de su misma naturaleza, por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno, para que se vuelvan más estables, para que su última capa del orbital esté llena y entonces se vuelvan más estables. Este es un enlace covalente no polar porque no tiene esta capacidad de un polo positivo y un polo negativo. Acá es un catión
porque tiene valencia 2. Son 2 átomos y cada hidrógeno vale más 1, entonces queda como más 2. Pero se convierte así porque es para que esté más estable en la naturaleza. Y el enlace coordinado, en el enlace coordinado, como habíamos visto en el ejemplo anterior, se encuentra el dióxido de carbono, CO2. Aquí si nos vamos a su fórmula de Lewis, a su estructura de Lewis, observamos esto. El carbono tiene como valencia 4, son los 4 electrones que tiene, y el oxígeno tiene menos 2, que quiere decir que tiene 6 electrones en su última capa, y solo le faltan 2 para completar el octeto, es decir, los 8 electrones, que son los 2 electrones que comparte con el carbono. Acá el carbono dona de un lado sus 2 electrones para que el oxígeno tenga 8 electrones en su última capa, y de este lado también, acá dona sus otros 2 electrones para que el oxígeno tenga 8 electrones. Entonces de esta manera se coordinan los enlaces. Si ya nos vamos en la formulación, vemos que el oxígeno tiene el número de valencia menos 2, y ya 2 por 2 es igual a 4, menos 4, y el carbono su número de valencia es más 4. Entonces ya más 4 menos 4 queda igual a 0, y por eso la formulación es adecuada. Esto es nada más para ver la formulación y sus valencias, pero la formulación queda así. Entonces ya de manera simplificada observamos que los enlaces covalentes pueden ser no polares, polares y coordinados. Y hay otro tipo de enlaces que es el enlace metálico. Acá, como su nombre lo indica, se une un metal más otro metal y se forman varios complejos donde hay flujo de electrones. Por ejemplo, acá en el átomo de hierro se forma, es cuando se unen más moléculas de hierro, y acá la última capa de electrones se comporta como si este hierro fuera nada más una molécula. Entonces todos los electrones giran alrededor de las órbitas y hay un flujo de electrones. Un electrón brinca a otro nivel de energía y así, y normalmente esto se da como la corriente eléctrica en un cable. Esos serían los tipos de enlaces químicos: iónico, covalente